tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos en este domingo 21 de marzo. Vamos a estar reverentes. Les pido por favor que desde sus hogares quiten toda distracción y vamos a estar unidos para escuchar este preludio, a cargo de nuestro hermano Sergio Casina. Sean todos bienvenidos a este servicio virtual. Deseo que estén todos en sus casas, cuidándose con todas las medidas y las recomendaciones. En esta tarde pues es una bendición que podamos estar por este medio reunidos, que Dios permita todos estos medios virtuales para poder seguirnos reuniendo. Y les invito por favor a que abran sus Biblias y leamos el Salmo 4. La palabra del Señor dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias por la misericordia que tú tienes con nosotros, Señor, porque tú nos permites estar un día más aquí, Señor, y escuchar tu mensaje. Padre, te pido por favor que seas tú hablando a los corazones de mis hermanos, Señor, que tú utilices a cada una de las personas que estaremos participando, Señor, para que tu palabra pueda llegar a los hogares de cada una de las personas que está viendo esta transmisión. Gracias te damos, Señor, por todo, y ponemos este culto en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mantengamos nuestros corazones unidos al Señor y entonemos los siguientes himnos a cargo de nuestro hermano Sergio Casina. Hermanos, buenos días. Alabemos a nuestro Dios entonando el himno 702. Para siempre es su misericordia. Está basado en el Salmo 136. Himno número 702. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno.
Alabad al Señor de los señores, alabad al Señor de los señores, alabad al Señor de los señores, porque para siempre su misericordia. Alabad al que hace maravillas, alabad al que hace maravillas, alabad al que hace maravillas, porque para siempre su misericordia. Alabad al que cumple sus promesas, alabad al que cumple sus promesas, alabad al que cumple sus promesas, porque para siempre su misericordia. Mis culpas todas borró Jesús. Himno número 283. Mis culpas todas borró Jesús con infinito amor. Cargó con ellas mi cruenta cruz en medio de mortal dolor. Salvo por él yo soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado y salvo soy. En densas nubes anduve yo, cuando en maldad viví, y mi alma nunca la paz halló, y gozo alguno yo sentí. Salvo por él yo soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado y salvo soy. Gloriosa vida de libertad, disfruto yo por él. Ya no hay temores, no hay ansiedad, porque él me guarda siempre fiel. Salvo por él yo soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado y salvo soy. Eterno canto en mi corazón, elevo al Redentor. Negando puedo su salvación, negando puedo su amor. Salvo por él yo soy, salvo por su poder. A nueva vida Jesús me ha llevado y salvo soy.
Ahora entonemos el himno número 169. A su nombre, gloria. Junto a la cruz donde murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre es mi corazón. Llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Junto a la cruz hay el manantial de agua bebida cual puro cristal. Jesús en ella pagó mi sed. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Después de este tiempo de alabanza, vamos a darle la palabra a nuestro hermano Víctor Hugo Alarcón, quien nos va a compartir el mensaje del día de hoy. Muy buenas tardes, hermanos. Es para mí muy grato saludarles, enviarles un abrazo fraternal allá en sus hogares, de donde nos siguen en esta transmisión de este culto dominical. Bien, pues se acerca la Semana Santa y con ella unos días de reflexión acerca de la última semana de vida del Señor Jesucristo, específicamente en estos acontecimientos que narran su pasión, su muerte y su resurrección. Durante toda esta semana, que ya dentro de 8 días comenzamos con el Domingo de Palmas, ¿sí? Se va a reflexionar acerca de los distintos pasajes bíblicos que se desarrollan durante esta última semana de vida y de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Existe incluso un canto que nuestro coro infantil Juntos en Armonía, compuesto por Sergio Casina, canta cada temporada y que nos enseña todas estas temas que se tocan durante la Semana Santa, ¿no? Los adultos también somos edificados por este canto que dice que el domingo es de palmas, el lunes de autoridad, el martes de controversia, el miércoles de oración, el jueves de intimidad o de última cena, el viernes de crucifixión, el sábado que el Señor permanece en la tumba y el domingo de resurrección. Entonces, todos estos temas, pues, que componen este último periodo de tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, se nos enseñan año con año. Que por cierto, estos últimos 2 años, debido a la pandemia, debido a esta etapa de contingencia en la que pues estamos obligados a estar en nuestras casas, no hemos podido acudir al templo y participar de estos cultos conmemorativos, ¿verdad?, tan hermosos que estamos acostumbrados a celebrar año con año durante la Semana Santa. Sin embargo, durante este tiempo no nos impide esto reflexionar
en los acontecimientos pues de que ya hemos hablado, y particularmente, hermanos, en este aspecto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, sería injusto decir que el ministerio del Señor Jesús se reduce a su muerte y resurrección, ¿verdad? De hecho, todo buen creyente, aunque sabemos que el Señor Jesús murió por nosotros, si usted hace esa pregunta a un parvulito, que pues ahorita no hay parvulitos, pero si los hubiera, les preguntaríamos y nos podrían responder sin error, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús por ti? Cualquier parvulito diría, Jesús murió por mí, y es una respuesta correcta, es una respuesta a la que la iglesia tiene que responder amén, sí, porque es una gran verdad, el Señor Jesús murió por nosotros, pero su ministerio no solamente se reduce a su muerte vicaria y a su resurrección gloriosa, sino también a su justicia, a su vida perfecta. Y curiosamente, bueno, ya en el contexto de la Semana Santa, no tocamos mucho esta parte del ministerio del Señor Jesús. Existe otra fiesta como la Navidad, en la que se habla acerca del nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Su concepción, su nacimiento virginal, la llegada de los sabios de Oriente, pero tampoco se habla mucho acerca de su vida perfecta. El énfasis de estos acontecimientos, o de estas fiestas más bien, son el nacimiento del Señor Jesús en Navidad y la muerte y resurrección del Señor Jesús en Semana Santa. Por eso es que en esta tarde me gustaría tocar este tema acerca de la vida perfecta del Señor Jesús. El título de esta reflexión es El don de la justicia. Y bueno, su propósito es que nosotros aprendamos que la vida perfecta del Señor Jesús es sumamente importante para nuestra fe y para la manera en que nosotros vivimos nuestra fe. Entonces, pues para este efecto vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de los Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 17 al 21. Así que le invito por favor a que tome su Biblia o que siga la lectura en su pantalla. Dice así la palabra del Señor. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que en esta hora de reflexión podamos nosotros ser edificados por tu Espíritu Santo, que nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, sean receptivos a tu palabra y que tú hagas la obra que tienes planeada en cada uno de nosotros. Sé tú nuestro Maestro, sé tú nuestro guía, sé tú, Señor, nuestra luz. En Cristo Jesús, en tus manos estamos. Amén. Bien, hermanos, pues este texto primeramente dirige nuestra atención a que la justicia es un don. En el versículo 17 dice que mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces tenemos aquí que la justicia es un don, es decir, es un regalo que recibimos de parte de Dios. Pero también el apóstol Pablo centra su atención en un acontecimiento, ¿verdad? Un acontecimiento histórico importante. Nosotros como creyentes sabemos que la narrativa bíblica desde el Génesis no se trata de una fábula, sino se tratan de acontecimientos que en realidad sí sucedieron, y el apóstol Pablo así los trata, y nos dice en el versículo 18 que por la transgresión de un hombre vino la condenación a todos los hombres, ¿sí?
¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿De quién está hablando? Bueno, si usted tiene oportunidad de leer en su casa el capítulo completo, el capítulo 5, le recomiendo que lo haga, se dará cuenta que el apóstol Pablo se refiere a Adán y a la transgresión de Adán. Es necesario, pues, para poder entender todo este pasaje, que nosotros conozcamos la historia bíblica. Entonces, a riesgo de que la mayoría de ustedes lo conocen, voy a permitirme hacer una reseña rápida. Sabemos que el Señor Jesucristo, sabemos que Dios, el Padre Celestial, hizo todas las cosas mediante la palabra de su poder, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo pues obra efectivamente en la creación. Y que al crear al hombre, se crea el hombre varón y hembra a imagen de Dios en ciencia, justicia y santidad y con dominio sobre todas las criaturas. Lo que quiere decir es que el hombre en su estado original fue creado bueno, justo, santo. La Biblia corrobora esto en Génesis capítulo 1, versículo 31, cuando expresa: vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Así que el hombre en su naturaleza original era bueno, justo, santo. Sin embargo, también la narrativa bíblica nos enseña que Dios entra con el hombre en una alianza de vida, con la condición de obediencia perfecta. Y la única condición de esta alianza era que el hombre no comiera de determinado fruto, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, bajo pena de muerte. Es decir, si el hombre extendía su mano y tomaba de este fruto, Dios le había advertido: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Conocemos también la historia, sabemos que Adán estiró su mano, tomó de este fruto, comió de él y pues finalmente cayó del estado en el que fue creado. Ahora, el apóstol Pablo dice que la transgresión de uno trajo la condenación a todos los hombres. ¿Cómo es que esto sucede? Bueno, siendo en la creación solamente un hombre y una mujer, esta pareja inicial representaba a toda la humanidad. Y toda la descendencia de ellos, que por cierto les fue encomendado multiplicarse y llenar la tierra, toda la descendencia por la generación ordinaria de esta primera pareja heredaría la misma condición que en la que se encontraban Adán y Eva. Es decir, los hijos de Adán y Eva iban a reproducir la naturaleza de Adán y Eva. Si esta naturaleza era buena, justa y santa, bueno, los hijos de esta pareja iban a ser buenos, justos y santos. Sin embargo, cuando Adán comete la transgresión, corrompe su naturaleza buena, justa y santa, tornándola en una naturaleza de culpa, en una naturaleza depravada, en una naturaleza rebelde. Es así como por medio de esta cabeza representativa que es Adán, toda la humanidad y toda la descendencia ordinaria de esta primera pareja hereda esta condición. Cuando nosotros hablamos de pecado original, no nos referimos precisamente al primer pecado de la humanidad, sino a las consecuencias que este pecado trajo sobre la naturaleza de la humanidad. El Catecismo Menor de Westminster nos dice que nuestros primeros padres no permanecieron en el estado en el que fueron creados, sino que cayeron de él al pecar contra Dios, comieron del fruto prohibido. Y que dado que nosotros descendemos de ellos por la generación ordinaria, esta caída, esta transgresión nos afectó. ¿Sí? El pecado redujo al hombre de un estado de ciencia, justicia y santidad a un estado de pecado y de miseria. ¿En qué consisten estos estados o este estado de pecado y miseria? El estado o la pecaminosidad del estado en el que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, en la falta de justicia original o la pérdida de justicia original y en la depravación de toda nuestra naturaleza, llamada comúnmente pecado original, y con todas las transgresiones actuales que de ella proceden. Esto quiere decir que nosotros fuimos corrompidos en todo nuestro ser. Nuestra conciencia, nuestra inteligencia, nuestros afectos, nuestra voluntad quedaron tocadas profundamente por el pecado, y esto a consecuencia del primer pecado de nuestros padres. No es una condición que nosotros podamos definir, es una condición que ya traemos de nacimiento. Es como esto: una vez escuché a un predicador preguntar a su audiencia:
¿El niño está enfermo porque tiene fiebre o tiene fiebre porque está enfermo? La cuestión aquí es definir qué es la fiebre. ¿Es la fiebre una enfermedad en sí misma o es la fiebre un síntoma de una condición patológica? Bueno, nosotros sabemos que la fiebre es un síntoma que acompaña generalmente a las infecciones, que pueden ser bacterianas o virales, ¿sí? Entonces, la fiebre constituye no una enfermedad en sí misma, sino una señal que apunta en dirección de un padecimiento, de una patología que ya está instalada en curso. Exactamente pasa lo mismo con el pecado. Podemos aplicar este mismo principio. ¿Un hombre peca porque es pecador o es pecador porque peca? El pecado es el síntoma o es la señal que apunta hacia la condición de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza depravada en todos los aspectos, torcida en todos los aspectos, no puede hacer otra cosa sino pecar, y las Escrituras nos dan amplio testimonio de eso. Génesis capítulo 6, justo antes del diluvio, las Escrituras afirman: vio Dios el corazón de los hombres y aquí el pensamiento de él era de continuo solamente el mal. Entonces la condición de nuestro corazón pues es tal debido a la caída, debido al pecado, a la introducción del pecado en la buena creación de Dios. El apóstol Pablo está señalando esta transgresión, esta primera transgresión, como la que trajo la muerte, la condenación a todos los hombres. Eso también lo podemos constatar en este mismo capítulo de la carta a los Romanos, que en el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por él el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien, sin embargo, esta condición de pecado y de miseria no determina completamente ni anula completamente el pacto de Dios. La humanidad siguió adelante y con este avance, con este crecimiento de la humanidad, el pecado pues no es otra cosa más que multiplicarse, ¿verdad? Dice el versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dice también respecto a la ley que se introdujo para el que pecado abundase, pero que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, que el pecado reinó para muerte. Pero también dice que la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, quiere decir que con el crecimiento de la humanidad, esta condición no hizo sino extenderse. Este problema no hizo sino agravarse. Y la ley de Dios que conocemos sumariamente en los 10 mandamientos no hace sino señalar la maldad de la humanidad. Porque dice el apóstol Pablo: donde no hay ley no se inculpa de pecado, pero donde hay ley sí se inculpa de pecado. Por lo tanto, era necesario que hubiera una solución para este problema. Bien, esta solución al problema del pecado en la humanidad es precisamente la que el apóstol Pablo se refiere en el versículo 19, donde dice que por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Acabo de mencionar hace un momento que cuando Dios crea a Adán, entra con él en una alianza de vida, bajo la condición de obediencia perfecta. Este pacto, conocido como un pacto de obras por su misma naturaleza, ¿verdad?, que obliga al hombre a la obediencia a Dios, ¿sí? Se repite, es una constante en la narrativa bíblica, y lo podemos ver también en el pacto del monte Sinaí, donde Dios entrega a Moisés los 10 mandamientos y entrega la ley para que el pueblo viva por la ley. Bien, este pacto o esta ley obliga al hombre a cumplir con los mandamientos de Dios para poder vivir, para poder tener una relación con Dios. Sin embargo, el testimonio bíblico nos enseña que la depravación de nuestra naturaleza es tal que el hombre, aún en el mejor de sus intentos y en la mejor de sus disposiciones, es incapaz de cumplir este pacto
de manera total, es incapaz de cumplir este pacto de manera perfecta. Recuerde, el pacto exige obediencia perfecta. Ni siquiera los más grandes hombres de Dios, como Moisés, por ejemplo, o como el rey David, o como el patriarca Abraham, estuvieron a salvo de los efectos del pecado. Cada uno de ellos, en su momento, a su manera, en mayor o menor gravedad, transgredieron la ley de Dios visiblemente, y la Biblia no se encarga de ocultar estas fallas, sino más bien las refleja, da testimonio de ellas en sus páginas, para que sepamos que los hombres en general, por muy buenas intenciones que tengamos, no podemos obedecer perfectamente a la ley. Entonces aquí el versículo 19 nos plantea algo extraordinario. Nos dice que si por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es este hombre del que nos habla el apóstol Pablo? Bueno, él no es otro sino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue un hombre, verdadero hombre, nacido de mujer, dice Gálatas 4:4, nacido bajo la ley, es decir, que él también se sujetó a la ley y la cumplió de manera perfecta. Vamos a ver esto reflejado en las Escrituras. Me gustaría primero que fuéramos al libro de Levítico, capítulo 1. Levítico, capítulo 1. La narrativa de Levítico es impresionante porque rompe aparentemente con la narrativa que venimos leyendo en el libro de Éxodo. Sin embargo, es muy simbólica y es también muy reveladora acerca de la provisión que Dios hizo para cumplir su pacto. Si vamos al capítulo 1 y leemos los versículos 3 y 4, vamos a leer desde el 2, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre ustedes ofrezca ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno harán su ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Aquí estamos viendo una víctima que se está entregando para expiación. ¿Qué es la expiación? Bueno, es limpiar del pecado, limpiar de la culpa al ofrendante, ¿verdad? Y la característica principal de esta víctima es que debe ser sin defecto. Hay diferentes tipos de sacrificios en toda la ley de Levítico, pero vamos a darnos cuenta que independientemente del tipo de animal que es, o de si es macho o es hembra, siempre dice que es un animal sin defecto. ¿Por qué? El versículo 4 nos ilustra: pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Este acto de imponer la mano sobre la cabeza del holocausto es un acto simbólico de imputación. Al hacerlo, el ofrendante está simbólicamente depositando sus culpas sobre ese animal que va a ser sacrificado. El animal tiene que ser impoluto, tiene que ser impecable. ¿Para qué? Para que pueda llevar toda esa culpabilidad, ¿sí?, de manera legítima delante del altar. Esto también lo podemos ver en este mismo libro de Levítico, en el capítulo número 16, el día de la expiación. Y vamos a ver, por ejemplo, el versículo 21. Habla acerca del sacerdote ofreciendo una víctima para expiación y dice: pondrá Aarón con sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Entonces, nuevamente vemos un poco más explicado lo que este simbolismo de imposición de manos representa. Representa la transferencia de una culpa a una víctima inocente que de sí misma no tiene culpa. Ahora, habiendo establecido esto para la purificación del pueblo de Israel, es muy interesante, muy importante notar cómo el apóstol Juan nos registra
esta primera referencia al Señor Jesucristo en su ministerio público. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 36. Versículo 29, donde dice el apóstol Juan así: el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, esta declaración acerca del Señor Jesús lo identifica como ese Cordero sin culpa del cual el libro de Levítico nos está hablando. Un Cordero, sí, sobre el cual se imputan las culpas del pueblo pecador para su expiación. Sin embargo, este sacrificio del Cordero no estaría completo y no sería suficiente para arreglar el problema del hombre si a cambio, nosotros no pudiéramos obtener este don de la justicia que el apóstol Pablo nos está refiriendo. Si usted se fija, si usted recuerda, yo le hablé acerca de un estado de pecado y de miseria, y le hablé en qué consiste el estado de pecado, pero no le dije en qué consiste el estado de miseria. Y el estado de miseria consiste en que, rota nuestra relación con Dios, ya no estamos más en amistad con Él, sino que estamos bajo su ira, bajo su maldición, sujetos a las miserias de esta vida, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre, como dice el Catecismo Menor de Westminster. Entonces, el estado de pecado, que habla acerca de la depravación de nuestra naturaleza, exige la expiación de nuestras culpas, ¿sí? Pero el estado de miseria, que significa nuestra relación rota con Dios, exige una reconciliación. No hay manera de que nosotros podamos reconciliarnos con Dios si permanecemos en un estado de injusticia. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 9, 10 y 23, dice lo siguiente: porque está escrito, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta cita del apóstol Pablo nos dice que para poder participar de la gloria de Dios, de la comunión con el Señor, necesitamos ser justos. Dado que no somos justos, estamos destituidos de su gloria. Por lo tanto, no solamente es necesario que nosotros transfiramos nuestras culpas a aquel Cordero inocente que ha de morir en nuestro lugar, sino también se hace indispensable que la justicia, la pureza, la impecabilidad de ese Cordero se transfiera en reciprocidad hacia nosotros. Esto es una doble imputación. Nosotros colocamos sobre Él nuestras culpas y Él nos da lo que dice Pablo, que acabamos de leer en Romanos 5:17, el don de la justicia. Pablo abre el capítulo 5 de su carta con un versículo lleno de esperanza, pues dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay manera que nosotros podamos tener paz para con Dios si no es a través de la justicia, a través de la justificación. Esta justificación que nos hace justos es la que permite que nosotros estemos reconciliados con Dios, que podamos ser reunidos con Dios, que nuestra relación con Dios, que está rota a causa del pecado, se restaure a una relación de amistad, a una relación de amor. Bien, aquí mismo en Romanos capítulo 5, se introduce pues el tema de la justificación. ¿Qué es la justificación? La etimología de la palabra justificación proviene del latín justificar, justificare. Las raíces son justus y el verbo ficare, que significa hacer justo. Ahora, nosotros tenemos, según la tradición religiosa a la que pertenezcamos, podemos tener distintas nociones acerca de la justificación. Sin embargo, la noción bíblica acerca de la justificación no se trata de una justificación que el hombre pueda hacerse a sí mismo, que pueda aplicarse a sí mismo. La Biblia es clara cuando dice que es Dios el que justifica. Si usted pasa algunas páginas de su Biblia, puede ir a Romanos capítulo 8, versículo
33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nosotros no podemos hacernos justos a nosotros mismos, somos hechos justos por Dios. ¿Y cómo somos hechos justos? El apóstol Pablo nos explica, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, es la fe el medio por el cual nosotros somos hechos justos por Dios. Dios nos hace justos por medio de la fe, por la fe en el Señor Jesucristo. Esta justificación no es otra cosa más que una declaración legal que Dios hace producto de esta imputación de la que hablé hace un momento. Cuando nuestras culpas son transferidas al Señor Jesús y su justicia es transferida a nosotros, a nuestra cuenta, Dios, el juez máximo, nos declara justos delante de sus ojos, aunque en realidad nosotros tengamos todavía impulsos pecaminosos, aunque en realidad nosotros todavía sigamos sintiéndonos tentados a desobedecer a Dios, es una realidad, es un hecho forense, digámoslo así, que nosotros hemos sido declarados justos, hemos sido hechos justos por Dios, llamados justos por Dios, y por lo tanto cambiamos de este estado de pecador a justo, justificado pues por la fe. Pero es una declaración que Dios hace acerca del creyente y por medio únicamente de la fe. En otras tradiciones se piensa, por ejemplo, que la justicia es una infusión que se recibe por medio de un sacramento, que cuando somos, por ejemplo, bautizados, nosotros somos lavados de la culpa original, y que después de esto, bueno, si cometemos algún pecado mortal que mate esta gracia justificadora, pues entonces tendremos que recurrir a otros elementos como el sacramento de la penitencia, ¿verdad? Se confiesan los pecados, se hace una penitencia y se obtiene el perdón. Sin embargo, esto redunda en un sistema de justificación por obras, porque entonces la justificación ya no se convierte en una declaración que Dios hace acerca del hombre, sino más bien se convierte en una obra que el hombre debe hacer y mantener a lo largo de su vida. Esto es común en prácticamente la totalidad de las religiones. Los hombres tienen que ir a determinados lugares en peregrinación, tienen que orar en determinada dirección y en determinados horarios, tienen que hacer determinadas obras, tienen que hacer determinada cantidad de prosélitos para poder de esta manera obtener la justificación, para poder ser llamados justos. Pero todas estas obras, al final de cuentas, se reducen a un esfuerzo humano por autojustificarse. Sin embargo, las Escrituras son claras cuando nos enseñan que Dios es el que justifica, y nos justifica por medio de la fe. Incluso dentro del cristianismo, el día de hoy, podemos encontrar corrientes que nos dicen, bueno, si Dios justifica por medio de la fe, entonces es la fe la que te es tomada en cuenta. Tú eres el que decide tener fe para que de esta manera puedas ser justificado delante de Dios. Así que al final de cuentas es tu fe la que te hace justo delante de Dios. Sin embargo, este argumento se olvida de la verdad bíblica de que la fe es asimismo un don de parte de Dios. Si usted va al libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 8, se dará cuenta, ¿verdad? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También tenemos en Gálatas, capítulo 5, que la fe es un fruto del Espíritu. Y podemos observar en Primera de Corintios, capítulo 12, que la fe destaca como uno de los dones del Espíritu Santo. Entonces, afirmar que nuestra fe personal o de nuestro propio corazón puede surgir una fe que nos haga justos delante de Dios es desconocer la verdad escritural acerca de que aún la fe con la que creemos es un don que proviene de Dios. ¿Qué consecuencias, pues, entonces tiene todo esto para nosotros? Cuando nosotros hablamos de que la salvación es solo por gracia y que la justicia, como dice el apóstol Pablo en el versículo 17 de este 5º capítulo de su carta a los Romanos, es un don, nosotros estamos hablando de que toda la salvación, de principio a fin,
es una obra soberana de Dios. Es una obra donde nosotros no podemos de ninguna manera meter nuestras manos para poder llevarnos un poco de mérito. No es algo que nosotros tengamos que hacer, sino más bien es algo que Dios obra. El Padre, sabemos, decreta este pacto de gracia. El Hijo ejecuta este pacto de gracia con su muerte vicaria. Y el Espíritu Santo aplica este pacto de gracia a cada uno de los escogidos del Señor. Y de esta manera toda la obra de principio a fin queda solamente en la potestad de Dios para su gloria. ¿Sí? Entonces, en nuestra fe, pues en la fe cristiana, la salvación, la justificación es siempre una obra de Dios. El reconocer esto trae a nuestra vida un descanso, trae a nuestra vida un gozo, una alegría, porque de otra manera nosotros viviríamos todo el tiempo con temor, todo el tiempo pensando en retener algo, en cuidar algo que nosotros mismos no somos capaces de obtener por nuestros propios medios. La salvación, sí, o la justificación, que es parte de la salvación, sí, es algo que nos ha sido otorgado por Dios y es algo que el Señor sostiene, es algo que el Señor declara una vez acerca de nosotros y que es para siempre. El descanso que esto representa para la fe del cristiano es un beneficio indescriptible, es una de las gracias más esperanzadoras y más llenas de alegría de todo el mensaje del Evangelio, puesto que no depende de nosotros, no depende de nuestro pobre esfuerzo o de nuestros sentimientos o de nuestro estado de ánimo, depende más bien de la obra que el Señor Jesucristo hizo, de su vida perfecta y de su muerte expiatoria. Por eso cuando Él está aún en la cruz, expresa las palabras, consumado es. De esta manera Él dice que todo está completo, que no hay nada que nosotros podamos agregar a esta obra perfecta que Él ha ejecutado en nuestro favor. Y podemos estar seguros, por cierto, que su obra fue perfecta. En Mateo capítulo 5, Él nos dice: yo no vengo para abrogar la ley, sino para cumplirla, y no pasará ni una jota ni una tilde de esta ley hasta que todo se cumpla. Él efectivamente cumplió la ley. Es curioso hacer una comparativa entre la manera en que Adán fue tentado y cayó y la manera en que el Señor Jesucristo a su vez fue tentado y triunfó sobre el pecado. Adán fue tentado en un huerto, fue tentado en compañía de su ayuda idónea, fue tentado en condiciones muy favorables, con un clima, me imagino, agradable, con su estómago satisfecho y con una posición de prominencia sobre toda la creación que fue entregada en su mano, ¿verdad?, para que la administrara. El Señor Jesús, en cambio, fue tentado no una vez, sino 3, no en compañía de nadie, sino en total soledad. Fue tentado en un desierto, en un paraje inhóspito, con un clima extremoso, muy caliente durante el día, muy frío durante la noche. Y fue tentado en todos los aspectos en que los hombres podemos ser tentados, en nuestras necesidades físicas, o en nuestra vanidad, o incluso también en nuestra ambición por el poder y por la acumulación de riquezas. Sistemáticamente Él rechazó cada una de estas tentaciones y triunfó. Donde Adán falló, el Señor Jesús, como cabeza de la humanidad redimida, triunfó. Y esta justicia de Él, pues, está disponible para todo aquel que cree, para todo aquel que, oyendo el mensaje, sí, es movido a responder a este mensaje en arrepentimiento y fe. Es muy importante esto y es muy importante que lo tengamos en cuenta en el resto de nuestra vida cristiana, porque este conocimiento de la justicia, de la justificación por fe, con base únicamente en la obra del Señor Jesús, nos va a preservar de muchos afanes, de muchos temores y de muchas cosas que la mayoría de las personas pueden estar
pasando cuando no conocen, ¿sí?, la verdad de la justificación por medio de la fe. Ahora, tampoco significa que nos vamos a sentar cómodamente en un sillón y vamos a hacer lo que nos venga en gana, que al fin y al cabo ya hemos sido justificados, ¿verdad? Eso no es así. Todo aquel que el Señor justifica, también el Señor santifica. Y nosotros vamos a ir viendo, ¿sí?, que si hemos respondido en arrepentimiento y fe, si hemos sido justificados por el Señor, entonces responderemos en arrepentimiento y fe al Señor Jesús. Arrepentimiento, que es dejar el pecado, ¿sí?, y seguir a Cristo. Esas son las marcas de una justificación eficaz. Y podemos vivir tranquilos, podemos vivir confiados y descansar en esta esperanza de la fe que se refleja también en Romanos capítulo 8, versículo 30, que dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una cadena virtuosa, se le conoce también como la cadena de oro de la salvación, porque nos está prometiendo, ¿sí?, que si hemos sido llamados y hemos sido justificados, ciertamente seremos glorificados, y que cualquier cosa que nos pueda suceder no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todo esto pues gracias a la obra perfecta, a la vida perfecta de nuestro Señor Jesús, que no solo murió en nuestro lugar para pagar las culpas de nuestros pecados, sino que vivió una vida perfecta, cumpliendo las exigencias de la ley de manera impecable, para que nosotros podamos gozar del don de la justicia del que nos habla el apóstol Pablo. Muy bien, hermanos, pues con esto vamos a orar. Bendito Padre, te queremos dar gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que en nuestros corazones haya siempre una humilde dependencia de ti. Sabemos que hemos sido justificados gratuitamente, pero que no hemos sido justificados de balde. Sabemos que costó la vida de tu Hijo amado. Y en esta hora, Señor, te rogamos que tu iglesia amada atienda el mensaje, Señor, de la salvación, del llamado del Evangelio, y deposite su esperanza únicamente en ti, y que descanse de sus cargas, y que pueda vivir una vida de sincera alabanza y de sincero gozo por el descanso de la fe. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ahora entonemos el himno 282. Seguridad me dio Jesús. Mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad él mi alma levantó. Se
Hermanos, hemos llegado a la parte en la que podemos dar gracias a Dios. Aquellos que gusten dar sus ofrendas, que quieran diezmar, les invito a que lo hagan a través del número que aparece en la pantalla, el número de cuenta. Puede ser por transferencia, puede ser por depósito, recordándoles que después de hacer este diezmo o esta ofrenda, le hagan llegar a la tesorera de nuestra iglesia su comprobante para que así pueda haber un registro de todo aquello que se está ingresando. Asimismo, vamos a dar gracias por todo el apoyo que la iglesia a distancia da a esta su iglesia. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú permites a tus hijos, Señor, darte honra a través de tus diezmos y tus ofrendas. Padre, te pido por favor que seas tú bendiciendo el hogar de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tú por favor permitas que llegue la provisión, Padre mío, y por aquellos, Padre, que están pasando una situación difícil, Señor, te pedimos que tú suplas todas las necesidades que ellos tengan, Señor. Te pedimos por favor que tú sigas sosteniendo tu iglesia, Señor, así como lo has hecho hasta ahora, y te pido también, Señor, que tú sostengas a cada familia, Señor, que está escuchando este mensaje. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú nos has dado, y bendito seas por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cantemos el himno 444. Traed los diezmos. Al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, que hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Alimento en mi casa, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios. Pues bien, mis amados hermanos, damos gracias al Señor porque hemos tenido la oportunidad de participar un domingo más de un culto de adoración a Él. Y ahora vamos a escuchar la bendición sacerdotal. Dice así la palabra del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.
Thank you.